decidiendo, por ejemplo, una dosis de un medicamento, una interacción medicamentosa o una patología que te haga sospechar alguna cosa más maligna, saber qué exámenes pedir, hacia dónde orientar tu búsqueda. Perfecto, doctora, gracias. Doctora, voy a ir un poco más al área del cáncer. ¿Cómo es la situación actual del cáncer de piel en comparación con el pasado reciente, por ejemplo, hace 10 años a la fecha o algún parámetro que usted quiera especificar? Eso es bien interesante porque en nuestro país las estadísticas no están así al callo 100% acotadas a la fecha. Las últimas estadísticas bien hechas son de un lapso de 10 años hasta el 2001. Ya 2011 tendría que salir la de estos siguientes 10 años. Pero ahí ya se veía una tendencia al alza que era un 106% de aumento de cáncer de piel en ese lapso de 10 años. Ahora, la idea de nosotros, o sea, como una sospecha, es que esas cifras tienen que ser mucho más altas todavía a la época actual. Claro. Entonces, en el fondo, falta corroborar la exactitud de esa sospecha que tenemos. Ah, ya. Doctora, quería justamente llevarle a los datos. Si existen datos epidemiológicos nacionales sobre la prevalencia del cáncer de piel. Bueno, se dice que son 16 por 100.000 habitantes como promedio, eso tomando todas las zonas de nuestro país. Pero eso tiene una variación, por ejemplo, en la zona del Loa, cerca de Calama, que es la parte donde reciben radiación ultravioleta todo el año, son 87 por 100.000. Ahora, en otros países, por ejemplo Queensland en Australia, tienen 830 por 100.000, es decir, ellos tienen cifras muchísimo más altas, pero en eso también, por lo que hablábamos recién, las estadísticas en nuestro país no están tomando todas las poblaciones. De hecho, la que yo te nombraba está hecha en 5 grandes hospitales de Gran Santiago, que son hospitales públicos, en los cuales va gente normal, digamos. Está fuera en esa estadística la gente que va a la nieve, va a Bahamas, al Caribe o a la playa o a los solarium. Entonces, en el fondo, gente, porque decir así, del Área Oriente, que toman mucho más sol y con menos precauciones por su sistema de vida o hacen más deporte incluso también. Entonces, en el fondo, así nuestra percepción como dermatólogos es que las cifras de 16 por 100.000 se acerca más a unos 100 por 100.000 deberían ser las cifras promedio si tomáramos toda nuestra población. Perfecto. Doctora, justamente estaba tocando el tema usted recién. Cuantitativamente, ¿qué tan importante es el efecto del daño de la capa de ozono versus la fotoexposición? Bueno, sabemos que al disminuir la capa de ozono, que es una capa protectora, si realmente llegara a desaparecer, estamos fritos. O sea, ahí digamos, no podría haber vida en el planeta, es decir, ya empezaría a destruirse los microorganismos y como es una cadena alimentaria desde los más chiquititos hasta los más grandes, ahí sería imposible la vida. Es decir, los niveles que tenemos son de disminución, menores de 200 unidades Dobson, que es la medición de la capa de ozono. Significa que te aumenta el daño, pero todavía no es una cosa que sea irreversible. Y calculan que hacia el año 2050 tendría que empezar a mejorar la capa de ozono si seguimos con todas estas normas actuales que hay a nivel mundial de protección. Ahora, ojalá que la siguieran países como Estados Unidos y China, que, bueno, Estados Unidos no ha firmado los protocolos y son ellos los que producen mayor daño al momento actual. Por otro lado, nosotros sabemos que en nuestro país tenemos, desgraciadamente, como estamos en el hemisferio sur por el sistema de vientos, acá estamos más expuestos a esta falla de la capa de ozono igual que Australia, porque los vientos hacen que disminuya en toda la zona alrededor del polo. Entonces el agujero de ozono se intensifica en los meses con R, entre septiembre y abril. Por eso tenemos nuestra radiación más alta en esa época, y la peor época es octubre. Entonces, en el fondo, estamos siempre expuestos a este daño. Si además la gente no toma la precaución de proteger la piel expuesta, lo que les quedó fuera de la ropa, ahí vamos sumando el daño ambiental con el daño que te diría que es peor todavía, es lo que la gente no se cuida. O sea, en el fondo, el sol ha estado siempre ahí, siempre ha estado disponible el daño solar, pero lo que ha cambiado es la actitud de la gente respecto al sol, el andar buscando un bronceado como objetivo del verano, que eso es lo malo, o sea, es la actitud del ser humano lo que te favorece el daño. O sea, incluso con esta baja de ozono, si la gente tomara las precauciones debidas, no tendríamos mayores problemas. Yo
Vi, doctora, que está volviendo a generarse la capa de ozono. Claro, el profesor Gramsch, que es con el que trabajamos de la Corporación Nacional del Cáncer, que es de la Universidad de Santiago de Chile, que da el informe de este índice V, decía que se ha detenido el daño desde el 2000 hasta ahora. Lo que se esperaba era que hubiera disminuido. No ha disminuido, pero tampoco se ha empeorado. Es decir, estamos como en una meseta. Y de aquí esperamos que ojalá empiece a mejorar, aunque sea levemente para los descendientes, pues, sí. Hijos, nietos. Sí. Doctora, en los últimos años los pacientes han contado con información sobre los daños de la exposición solar. ¿Eso ha incidido en el diagnóstico precoz del cáncer de piel? Eso. Y eso gracias a los medios de comunicación, y yo creo que en eso importa mucho, aunque sea catete, que uno repita todos los años, que la gente se cuide, porque en el fondo, como los accidentes automovilísticos, como el cigarrillo, son cosas que el ser humano podría manejar si tuviera un poco más de percepción de que es dueño de su salud, en gran parte. Hay cosas que no podemos, digamos, cambiar, por ejemplo, la contaminación, algunos de los pesticidas, que si los respiramos porque los tiraron a 100 kilómetros, no lo podemos manejar como persona, pero esto de ponerse al sol sí que lo puedes manejar, y no ir a los solarios y ponerse filtro solar, y para eso está también la ley del ozono, que a la gente trabajadora también se les dan las medidas adecuadas como para que prevengan. Perfecto, doctora. Y le quería preguntar respecto al sitio nuestro, ¿qué le parece a usted que existe un portal donde se publiquen todos los principales congresos, tanto nacionales como mundiales, que realicemos este tipo de entrevistas a los líderes de opinión para que tanto médicos como estudiantes puedan seguir actualizando constantemente conocimiento? ¿Qué le parece que existe una herramienta digital, en el fondo una plataforma digital para la comunidad médica? Encuentro que es muy interesante, y es para felicitarlos por la idea, porque en el fondo así uno tendría dónde ir a buscar qué congresos tenemos, por ejemplo, en este año, de una u otra especialidad, y por otro lado también saber los temas que se van a tratar, y si van a ustedes a estar desarrollando algún tema en especial, uno puede pinchar y decir qué es lo nuevo que hay, a veces de otra especialidad que no sea la misma de uno, sino como cultura general también. Y para los chiquillos, para los estudiantes, tener un abanico, pero tremendo de posibilidades donde investigar sin necesidad de estarse metiendo a los libros, que en realidad es mucho más rápido en internet. Ahora, eso no quita el valor de los libros, pero te puede orientar. ¿Sabes que vaya a buscar tal texto? Eso hay de nuevo, muy interesante. O sea, yo lo felicito por la idea. Qué bueno, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes.